Estimados amigas y amigas, amigos, amigas, muchas gracias por estar de nuevo. Una nueva oportunidad para hablar con ustedes sobre derecho del trabajo. La pasada intervención habíamos referido a la cultura, al derecho como cultura, a el derecho como una manifestación cultural presente en nuestra sociedad. Y justamente habíamos referido también al derecho como el derecho más común de todos los derechos, pues todos y todas, quienes están escuchando, quienes no, tenemos algún vínculo con el derecho al trabajo, ya sea porque somos trabajadores, como el 90% de la población mundial, o porque somos, o porque tenemos una empresa, somos empleadores, damos trabajo, generamos trabajo, empleamos trabajadores. Generamos riqueza a través de la utilización del trabajo humano, que es en definitiva la combinación capital-trabajo. Sin embargo, pareciera que la gente habla más de otros derechos, habla más de derecho penal, habla más de otro tipo de derechos, y no del derecho más común de todos los derechos, que es el derecho al trabajo. Por eso nos proponemos en esta audición, y quizá en la próxima, hablar de esta característica del derecho al trabajo y del derecho del trabajo. Es la característica de ser un derecho humano fundamental. Un derecho humano fundamental. Y esto está sobrevolado en la Constitución de la República. Yo voy a usar la Constitución de la República porque es un instrumento jurídico de mayor jerarquía, evidentemente, pero a su vez es un instrumento jurídico que está al alcance de todo. Cualquiera de ustedes lo puede consultar y puede leer la Constitución. Y es importante que lo hagamos. Es importante que leamos la Constitución de la República. Fíjense, estimados, estimadas, el artículo 7 de la Constitución de la República. El artículo 7 de la Constitución. El artículo 7 dice que los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, de su honor, de su libertad, de su seguridad, de su trabajo y finalmente de su propiedad. Fíjense, estimados, estimadas, de qué modo la Constitución de la República jerarquiza los derechos. De qué modo jerarquiza los derechos. Pone primero el derecho al trabajo y en último término el derecho a propiedad. Es evidente que hay una jerarquización de los derechos. Primero se considera uno, después se considera el otro. Es evidente que la vida está primero. Es evidente que la libertad esté primero. Es evidente que la seguridad esté primero. Pero no parece tan evidente en la cultura popular que el trabajo esté primero que la propiedad. Todos sabemos que es el trabajo el gran generador de riqueza. La capacidad de trabajar es la gran generadora de riqueza. Las cosas no se mueven solas. Las máquinas no funcionan solas. Los bienes de producción no producen solos, los mueve el músculo humano. Entonces, no parece descabellado que la Constitución de la República Oriental del Uruguay, vigente en la actualidad, coloque al trabajo primero que la propiedad privada. Sin embargo, una cuestión cultural que nos invade y que nos moldea, coloca primero, o se habla más del derecho a propiedad como el derecho rey, digamos, y en un segundo nivel el derecho al trabajo. Es importante que leamos la Constitución para desentrañar muchas veces el verdadero espíritu de las normas y para desentrañar muchas veces qué realmente nos dice la normativa que nos rige. Es importante el repaso constitucional y es importante esta jerarquización que realiza la norma. En segundo lugar, otro artículo que les propongo analizar, también de la Constitución, que ustedes lo pueden ver, lo pueden leer. No tienen por qué creerme en lo que yo les diga, vayan y lean la Constitución, es bueno que lo hagan. Porque la Constitución es la norma fundamental de este país, es la que nos rige.
El artículo 53 dice que el trabajo está bajo protección especial de la ley. Mandata al legislador, al diputado, al senador, al presidente. Mandata a realizar normas jurídicas que protejan al trabajo de manera especial. No hay ninguna otra norma en la Constitución que le dé esta jerarquía a un derecho. Una jerarquía de protección especial hacia ese derecho. Sigue entonces nuestra norma constitucional realzando el derecho al trabajo. ¿Por qué lo hace? ¿Lo hace porque el legislador constitucional era un distraído? No, de ninguna manera. Lo hace porque es claro que entiende que el trabajo es fundamental para el desarrollo de la sociedad en la cual vivimos. Porque evidentemente debe entender ese legislador que el trabajo es el verdadero generador de la riqueza, el genuino generador de la riqueza. Entonces, ¿qué hace el constituyente? ¿Qué hace la Constitución? Lo protege, lo pone bajo protección especial de la ley. Entonces, amigos, amigas, es importante que ustedes se tomen el tiempo y agarren estos dos artículos de la Constitución de la República y lo analicen con esta mirada o con la mirada que ustedes quieran, pero lo analicen y vean por sus propios medios, con sus propios ojos, el modo en el cual la Constitución uruguaya estructura y protege el derecho al trabajo y con ello al trabajador, a ese individuo que pone su cuerpo, su sangre, sus músculos en un lugar determinado, por un tiempo determinado, para producir la riqueza. Esta norma constitucional es acompañada por otro conjunto de normas que ustedes también la pueden consultar sin ningún tipo de problema porque son accesibles. Por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos. Por ejemplo, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el PIDEX. Por ejemplo, el protocolo adicional al Pacto de San José de Costa Rica, que consagra incluso el derecho de los trabajadores a solicitar la causa del despido, solicitar la razón por la cual se los despide. Entonces, amigos, amigas, es importante que nosotros analicemos el ordenamiento jurídico uruguayo e internacional en torno a la concepción de un derecho del trabajo que parte de la garantía de un derecho humano fundamental y de protección al individuo que trabaja, al individuo que pone su cuerpo ahí, en ese lugar y por ese tiempo, lo pone a producir riqueza. El marco constitucional entonces, el marco internacional, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el protocolo adicional a Costa Rica, el pacto mismo de San José de Costa Rica como herramientas jurídicas, que si ustedes quieren en algún momento podemos desarrollarla más acabadamente, para realizar y para analizar el derecho, un punto de partida para analizar el derecho al trabajo. En los próximos encuentros vamos a encarnar un poquito más el diente de la Constitución y ustedes van a ver cómo la propia Constitución va consagrando y va regulando el vínculo laboral. El único vínculo que está regulado directamente en la Constitución de la República. Estimados amigos, amigas, muchísimas gracias por la atención dispensada. Esperemos encontrarnos en nuevas oportunidades.